¿Y si te dijera que el paro en España no ha bajado como te cuentan? ¿Y si te dijera que la gran reforma laboral de Yolanda Díaz podría ser, en realidad, un maquillaje estadístico monumental? Porque mientras el gobierno presume de empleo récord, contratos indefinidos históricos y temporalidad en mínimos, cada vez más trabajadores viven sin saber cuándo volverán a trabajar, cuánto cobrarán el mes siguiente o si realmente tienen un empleo estable. Nos dicen que España ha modernizado su mercado laboral. Nos dicen que la precariedad se ha acabado. Nos dicen que la reforma laboral ha sido un éxito rotundo. Pero hay un problema, los datos completos cuentan otra historia muy distinta. Hoy sabemos que millones de contratos indefinidos no significan estabilidad real. Sabemos que miles de personas desaparecen del paro oficial sin tener trabajo efectivo. Y sabemos que incluso Europa acaba de dar un varapalo a España por sus prácticas laborales. En este vídeo te voy a demostrar por qué la reforma laboral de Yolanda Díaz podría ser uno de los mayores ejercicios de maquillaje estadístico de los últimos años, y cómo han conseguido vender precariedad como si fuera progreso. Durante años, el mercado laboral español ha sido uno de los grandes problemas estructurales del país. Paro masivo. Temporalidad disparada. Contratos basura. Salarios estancados. Y cuando llegó la reforma laboral de Yolanda Díaz, el gobierno la vendió como el gran punto de inflexión. La medida que iba a transformar el empleo en España. La ley que, supuestamente, iba a acabar con la precariedad de una vez por todas. Desde entonces, el relato oficial ha sido siempre el mismo. Más contratos indefinidos. Menos temporalidad. Más afiliación. Menos paro. Pero la pregunta clave es esta: ¿ha mejorado realmente el mercado laboral, o simplemente han aprendido a medirlo de otra manera? Porque cuando uno rasca debajo de los titulares, aparece una realidad mucho menos bonita. Una realidad donde muchos indefinidos apenas trabajan. Donde el paro real podría ser muy superior al oficial. Y donde el propio diseño de la reforma está siendo cuestionado por sindicatos, economistas y hasta por la Unión Europea. En este vídeo vamos a desmontarlo punto por punto. Primero veremos cómo el fijo discontinuo se ha convertido en la gran herramienta estadística del gobierno. Después analizaremos por qué el paro real podría acercarse a los 4 millones. Veremos qué esconden de verdad los contratos indefinidos récord. Y terminaremos con el dato que pone en duda todo el relato oficial. Si te gusta el análisis político con datos y sin maquillaje, la pieza central de toda esta polémica tiene un nombre técnico, pero una consecuencia muy simple. Miles de personas cuentan como empleadas aunque no estén trabajando. Ese mecanismo se llama fijo discontinuo. Sobre el papel, este contrato existe desde hace años y tiene una función legítima. Empleos estacionales o intermitentes. Por ejemplo, hoteles en verano, campañas agrícolas o refuerzos en Navidad. El problema llega cuando este contrato se convierte en la gran estrella de la reforma laboral. Porque antes de la reforma, en 2019, se firmaron unos 262.000 contratos fijos discontinuos en España. Tras la reforma, en 2022, la cifra se disparó hasta 2,32 millones según datos del SEPE. Y en 2025 siguió por encima de los 2,15 millones. Un aumento de casi 10 veces en apenas unos años. ¿De verdad la economía española se volvió de repente 10 veces más estacional? ¿O simplemente muchas empresas empezaron a usar esta figura para encajar en el nuevo sistema? Aquí está la clave. Cuando un fijo discontinuo está inactivo, es decir, cuando no está trabajando entre campañas, no aparece como parado registrado en las cifras oficiales del paro si no cumple ciertos requisitos estadísticos. Y eso ha provocado una crítica frontal de organizaciones como el sindicato USO, que habla directamente de un mecanismo encubierto similar funcionalmente a un ERTE permanente. Porque pensemos en la práctica real. Una persona tiene contrato, pero no trabaja. El siguiente gran problema aparece cuando intentas responder a una pregunta muy simple. ¿Cuánta gente hay realmente sin trabajar en España? Porque el paro oficial que anuncia el gobierno ronda cifras mucho más bajas que hace unos años. Y ese es uno de los grandes argumentos del Ejecutivo para defender la reforma laboral. Pero varios analistas y sindicatos sostienen que ese dato no refleja toda la realidad.
El sindicato USO lleva tiempo advirtiendo de que, si sumas a los parados oficiales los afectados por ERTE, los fijos discontinuos inactivos y otros colectivos que no aparecen en la estadística principal como desempleados efectivos, el número real de personas sin ocupación podría acercarse a los 4 millones. Eso supondría una tasa de paro real claramente superior a la oficial. Muy lejos del relato de mercado laboral saneado que vende el gobierno. Y aquí está la cuestión clave. Nadie discute que legalmente esos colectivos se clasifiquen de forma distinta. Muchos oyen récord de contratos indefinidos y piensan automáticamente en empleo estable. En jornada completa. Con continuidad. Con seguridad económica. Pero la realidad detrás de esa cifra es bastante más compleja. Porque en 2025, más de la mitad de los nuevos contratos indefinidos firmados en España fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos según distintos análisis del mercado laboral. Es decir, una parte enorme de esos contratos que el gobierno presenta como símbolo de estabilidad no equivalen al empleo fijo tradicional que la mayoría imagina. Y aquí está el truco estadístico fundamental. Un contrato indefinido de 4 horas semanales cuenta exactamente igual en la estadística que uno a jornada completa de 40 horas. Cuenta igual. Pesa igual. Sale igual en el titular. Pero para el trabajador, evidentemente, no es lo mismo. No es lo mismo tener un contrato estable con sueldo suficiente que un contrato parcial con ingresos insuficientes para independizarte. No es lo mismo trabajar todo el año que trabajar solo cuando te llaman. No es lo mismo tener seguridad laboral que tener una etiqueta contractual bonita. Porque una palabra en un contrato no paga el alquiler. Y este es uno de los grandes problemas del debate público actual. Se está confundiendo cantidad con calidad. Sí, puede haber más contratos indefinidos. Pero la pregunta importante es otra. ¿Qué tipo de empleo están generando realmente esos contratos? Porque si la mayoría del crecimiento viene de fórmulas parciales, y aquí llegamos a una de las partes más demoledoras de toda esta historia. Porque una cosa es que la oposición critique la reforma laboral. Otra muy distinta es que el propio Estado reconozca irregularidades masivas en el sistema. La Inspección de Trabajo transformó en 2024 más de 167.000 contratos fraudulentos en indefinidos tras detectar irregularidades en contratación temporal y otras modalidades laborales. Y eso supone un incremento notable respecto al año anterior. Pero lo más llamativo no es solo la cifra. Es que en 2022, el primer año completo tras la reforma laboral, esa cantidad superó los 257.000 contratos regularizados. Más de 250.000 en un solo año. Piénsalo un momento. Si el propio gobierno vende su reforma como un éxito histórico contra la precariedad, ¿cómo es posible que su propia inspección detecte cientos de miles de contratos irregulares justo después? ¿No se suponía que el nuevo sistema iba a cerrar las puertas al abuso? ¿No se suponía que las empresas ya no podrían jugar con la temporalidad? Porque aquí solo hay dos opciones. O bien la reforma laboral no ha solucionado el problema estructural del fraude. O bien el sistema que se diseñó sigue generando incentivos perversos y nuevas vías de abuso. Y ninguna de las dos deja bien al gobierno. Lo más preocupante es que esto demuestra algo clave. Cambiar la etiqueta legal de los contratos no cambia automáticamente la cultura laboral de un país. Si el mercado sigue premiando la flexibilidad extrema, si las empresas siguen buscando fórmulas para ajustar plantillas sin asumir costes estructurales, y si la regulación sigue teniendo agujeros, el fraude no desaparece. Simplemente muta. Se adapta. Busca otro nombre. Y eso es exactamente lo que denuncian muchos expertos. Que España no ha resuelto su problema histórico con la precariedad laboral. Solo ha desplazado parte de ese problema hacia nuevas figuras contractuales más presentables políticamente. Porque si necesitas a la inspección convirtiendo cientos de miles de contratos por fraude, lo que estás reconociendo implícitamente es que el mercado sigue profundamente distorsionado. Y aún así, lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es que mientras en España se vende esta reforma como ejemplo de éxito europeo, Europa acaba de lanzar un mensaje que pone en duda todo el relato oficial. Y ese golpe puede ser devastador para el gobierno. Y entonces llegó el golpe que nadie en el gobierno quería recibir.
No de la oposición. No de los medios críticos. No de un think tank liberal. De Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a cuestionar la forma en que España gestiona parte de su sistema laboral, especialmente en materia de temporalidad y abuso de contratación en el sector público. El mensaje de fondo es demoledor. No basta con cambiar el nombre de una relación laboral para solucionar un abuso estructural. Eso es exactamente lo que viene a decir Europa. Porque durante años, en España se ha utilizado la figura del indefinido no fijo y otras fórmulas intermedias como supuesto remedio a situaciones de temporalidad abusiva. Pero el TJUE considera que eso no garantiza una estabilidad real suficiente ni sanciona adecuadamente el abuso. Traducido al lenguaje común. Europa está diciendo que España sigue maquillando problemas estructurales sin resolverlos de verdad. Y esto no es un detalle menor. Porque España tiene además cientos de millones de euros de fondos europeos condicionados a reformas eficaces en el mercado laboral y la función pública. Es decir, Bruselas no solo observa. Bruselas exige resultados. Y cuando Europa te dice que tu solución no arregla el problema, el relato del éxito empieza a tambalearse. Porque toda la narrativa del gobierno se basa en una idea muy simple. Que la reforma laboral ha modernizado España y la ha acercado a Europa. Pero ¿qué ocurre cuando es la propia Europa quien cuestiona la efectividad de esas medidas? Lo que ocurre es que el discurso empieza a resquebrajarse. Porque ya no se trata solo de una batalla ideológica interna. Ya no es la derecha criticando al gobierno. Ya no es la oposición exagerando. Es una institución supranacional diciendo: ojo, aquí siguen existiendo problemas serios de temporalidad y abuso. Y eso conecta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Fijos discontinuos disparados. Paro real superior al oficial según varios análisis. Contratos indefinidos de calidad cuestionable. Fraude masivo detectado por la propia inspección. Todo apunta en la misma dirección. La precariedad no ha desaparecido. La han repartido en nuevas categorías. La han fragmentado en nuevas etiquetas. La han vestido de reforma estructural. Pero el trabajador que no sabe si trabajará el mes siguiente. Sigue viviendo la misma incertidumbre de siempre. Y esa es la gran pregunta que deja este debate sobre la mesa. ¿Se ha reformado de verdad el mercado laboral, o solo se ha perfeccionado la manera de presentarlo? Y después de ver todos estos datos, la conclusión parece bastante clara. El gobierno presume de récord de contratos indefinidos. Pero una parte enorme de ellos son parciales o discontinuos. Presume de paro en mínimos históricos. Pero cada vez más personas quedan fuera del titular principal sin estar trabajando realmente. Presume de haber acabado con la temporalidad. Pero Europa sigue cuestionando la eficacia real de las soluciones españolas. Por eso la gran pregunta ya no es si las estadísticas son legales. La gran pregunta es si reflejan honestamente la realidad laboral que viven los españoles. Porque una estadística puede cumplir todos los criterios técnicos. Y aún así estar contando una verdad a medias. Y una verdad a medias, en política, muchas veces funciona como una mentira completa. La reforma laboral de Yolanda Díaz puede haber cambiado indicadores. Puede haber mejorado determinados ratios administrativos. Puede haber alterado la forma en que se clasifican los contratos. Pero eso no significa automáticamente que haya resuelto el problema de fondo. Porque si millones de trabajadores siguen atrapados en la incertidumbre. Si la calidad del empleo sigue siendo baja. Si el fraude sigue disparado. Y si Europa sigue poniendo objeciones. Entonces quizá no estamos ante una revolución laboral. Quizá estamos ante una operación de maquillaje político extraordinariamente eficaz. Han cambiado el nombre de la precariedad, y la han vendido como estabilidad. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que la reforma laboral ha mejorado realmente el empleo en España, o simplemente han aprendido a presentar mejor las cifras? Te leo en comentarios, porque este debate va mucho más allá de partidos. Va sobre cómo se mide la realidad de un país. Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Porque en el próximo vídeo vamos a analizar otra gran narrativa política que también empieza a desmoronarse. Aquí no compramos titulares. Aquí analizamos datos.